por delante, por supuesto. Vamos a meternos de lleno también en la rosca de verano, en esta campaña política tan particular que está surgiendo, particularmente también, valga la redundancia, en Juntos por el Cambio. Están haciendo algunos papelones, dirán algunos, otros dirán no, es comunicación política, es muy inteligente realmente el mensaje que se está transmitiendo. Lo cierto es que en medio de la interna, en medio de los audios, los chats de Alessandro y demás, lo tenés a Larreta, por ejemplo, surfeando. Vamos a empezar a ver la rosca política y la comunicación política de la dirigencia en estos últimos días y lo vamos a charlar con Eugenia Milchestein, especialista en la materia. Básicamente, Eugenia viene para que yo no me mate de risa al aire y podamos encarar seriamente la discusión. Toda comunicación política, toda publicidad, ¿es buena de por sí o hay comunicación que de alguna manera te resta puntos? Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en ello. No se lean con qué... Uy, lo tenemos a Larreta, ¿qué sería? Un Larreta gaucho con el chaqueño palavecino. Un Larreta que está muy activo. Por cierto, tenemos incendios en la Reserva Ecológica, ayer paseando, si no me equivoco, por Córdoba, con Gerardo Morales y demás. Alessandro, seguimos asistiendo a los chats pornográficos directamente, se llevó medio código penal por delante y siga, no pasa nada. Pero hay más. De Larreta gaucho en Córdoba nos vamos a Larreta surfer, Larreta cuya imagen se viralizó producto de esa cabecita que ves ahí que le sostenía la tabla. Dijo que le estaban dando clases, que estaba aprendiendo. Bueno, tendría lógica, pero también está la discusión ahí en torno a, bueno, sabía que estaba esa cabecita ahí, que se iba a volver viral y de alguna manera gana protagonismo y con que se hable de él alcanza, no importa si es bien o mal, si es para la risa o para no. Bueno, lo vamos a charlar, si les parece, con Eugenia Milchestein, que es especialista en comunicación política y que me va a ayudar a entender un poco mejor qué es esto a lo que venimos asistiendo con el TikTok, con Santilli en modo Dibu Martínez también, ahora le vamos a ver. Eugenia, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Juan, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te pasa cuando ves este tipo de mensajes? ¿Es buena comunicación? ¿Es mala? ¿Existe la buena comunicación o la mala? Es importante pensar cuál es el contexto. Una cosa eran las imágenes de Rodríguez Larreta vestido de gaucho ayer o antes de que supiéramos que se estaba incendiando la Reserva Costanera Sur. Otra cosa es verlo vestido de gaucho en Córdoba pasándola genial con un incendio acá, no sé, a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Entonces, no se puede hablar de buena o mala comunicación en el vacío, todo depende del contexto. El contexto, claro. Ahora, el otro día, bueno, viniste a la radio, tuvimos una charla interesante en ese sentido y yo te decía, me da la impresión que en la derecha argentina esa división de halcones y palomas a la hora de comunicar, sobre todo, por lo menos yo pienso que en cuanto a proyectos se parece mucho como para decir que hay distinciones. A la hora de comunicar sí hay una comunicación un poco más blanda y más dura. Más dura podemos identificar a Patricia Bullrich y más blanda tal vez lo identificamos a Larreta, Vidal y demás. Yo te decía, en el último tiempo noto que se volvieron todos halcones a la hora de comunicar y que comunican de un modo muy similar a Trump, a Bolsonaro. Incluso la fotografía de Larreta surfer tiene dejos bolsonaristas con la moto de agua y demás. ¿Estoy en lo cierto o lentamente voy enloqueciendo yo? No te estás volviendo loco. Creo que hay una intención por parte de la campaña de Larreta de no perder el público que votaría a los halcones, el público que podemos pensar que es más bullrichista o más del núcleo duro del macrismo. Y hay una idea, y esto pasa con todos los candidatos, de mostrarse jóvenes, activos, en el mar. Y esto no le pasa solamente a Larreta, le pasa a muchos otros candidatos. Por ejemplo, el presidente saca una foto con su hijo muy jovencito, muy chiquito, con Francisco, recién nacido. Francisco se me va a decir, miren, soy una persona joven, tengo un hijo chico, estoy pensando en el futuro del país. Claro. Tenemos para ver, lean el spot de Patricia Bullrich. Me interesa para adentrarnos con Eugenia también en, bueno, qué es lo que la gente quiere escuchar, si es que existe un punteo en ese sentido. Veamos el spot de Patricia Bullrich, lo lanzó hace unos días nada más en las redes sociales y hay un término que probablemente te llame mucho la atención y te dé escalofrío. Mirá. Somos gente de laburo, gente de años. Nuestros padres laburaban como nosotros, nos dejaron ese legado nuestros padres.
No soportamos que hoy la gente no trabaje y viva de los planes. No lo soportamos. No, nadie soporta porque No. así está el país. No, y la delincuencia y todo. La delincuencia, Está el país bravo. sin trabajar, No todo es nuestra tomado. Argentina, no, No. no- La no falta es nuestro de- país. la falta de orden, Este de no ley. es nuestro país. Te necesitamos. No hay más valores. No hay valores. No. Necesitamos que hagas limpieza. Eso. Por favor, fuerza. Con todo, ¿eh? Hacé limpieza de verdad, Pato. Por favor. Gracias. Gracias. Lo más increíble para mí de este spot es que Patricia Bullrich lo sube pensando que mucha gente va a adherir a esa terminología, ¿no? Esto de necesitamos recuperar la cultura del trabajo, eliminar los planes y demás, sobre lo que viene machacando hace mucho tiempo. Pero el cierre es lo que a mí me parece muy fuerte, sobre todo con la historia que tiene una palabra como limpieza en la Argentina. Y lo comparte, y bueno, es la misma Patricia Bullrich que hablábamos recién, ¿no? Muy dura en los términos de comunicación, intentando constantemente posicionarse en una situación muy de duro. El otro día le veíamos diciendo, yo soy la maestra de Bolsonaro y demás. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Te preocupa este resurgimiento de una ultraderecha recalcitrante? Sí, me preocupa, no sé realmente qué piensa Patricia Bullrich de esto, pero sí entiendo qué público quiere apuntar, que es el público de Milei. Hoy salió una entrevista a 2 páginas de Milei en un diario matutino, Sí. en el que prácticamente no se le repregunta nada a Milei y usa términos muy parecidos a este, contra los planes, contra la delincuencia, a favor de la limpieza. Y es obvio que Bullrich está yendo atrás de ese electorado con el objetivo de no diluir el voto y de polarizar la elección. Claro. Después, ¿cuánto de esto tiene chances de hacer? Si eventualmente, digo, esto es muy a futuro, Bullrich llegar al gobierno, es muy difícil sacar todos los planes. Por más que ella diga esto, digo, en campaña, es difícil gobernar de esa manera. En algún momento va a tener que llegar a un compromiso, como tuvo que hacer Bolsonaro. Bolsonaro hizo campaña prometiendo lo mismo y lo que hizo fue subir el plan Bolsa Familia, tanto que Lula ahora tiene un problema porque no lo puede bajar y necesita bajar el déficit fiscal. Entonces, una cosa es lo que dicen en campaña y otra cosa es lo que hacen cuando efectivamente llegan al gobierno. Ahora, sí está penetrando bastante a la sensación, yo tiendo a creer, producto de generaciones muy frustradas en los últimos años con la política, de esto de, bueno, el todo es lo mismo, hay que eliminar impuestos, todo lo que es Estado es mala palabra, la intervención del Estado está mal y demás. Da la sensación que Bullrich, bueno, en el mismo sentido, ¿no? De Milei intenta absorber por ese lado. Ahora, cuando intentás absorber por ese lado, lo que abrís son puertas que creíamos haber cerrado como sociedad. Desde la teoría de los 2 demonios, desde el cárcel o bala, bajar la imputabilidad todo lo que puedas a 12 años, así no resuelva nada. Digo, da la impresión que retrocedes mucho en las discusiones. Sí, se retroceden las discusiones y después está el problema de cómo manejar eso, ¿no? Cuando vemos la invasión a Planalto y al Congreso de Brasil, lo que vemos también es todo un movimiento que puede haber estado fogoneado por parte de los integrantes o exintegrantes del gobierno de Bolsonaro, pero que después es muy difícil manejar. Una vez que se dice a la gente, te están mintiendo, las elecciones son falsas, se están quedando con tu plata, los impuestos están mal, toda esa gente se enoja mucho y termina diciendo, bueno, vamos a entrar a Planalto. ¿Qué es lo peor que podemos perder si ya todo Claro. está perdido? Claro. ¿Te puedo seguir mostrando Sí, a los por políticos favor, por favor. comunicando? Vamos a TikTok, en este caso, Diego Santilli. No te pierdas esta joyita, Eugenia, mira. Bueno, cumpliste. Y era lo que había que hacer. Me dio un poquito de cosa, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo se ve con el pelo colorado? Mira, al Dibu le queda mejor, pero bueno. Yo adhiero, a Dibu le queda mejor, perdón, Diego Santilli. Pero bueno, también la multiplicidad, ¿no? En cuanto a la difusión de los mensajes. Y esto de Patricia Bullrich en TikTok, Larreta mostrándose andando en monopatín también en TikTok. Acá Diego Santilli clavándose flor de bandera en el pelo, haciéndose el look Dibu Espero que sea Martínez. temporario, ¿no? Sí, no creo. No lo veo de campaña en unos meses así, ¿eh? Creo que tiene que ver con apuntar a un público joven. Este no es un mensaje politizado. ¿Quién está en contra de la selección nacional? ¿Quién está en contra del Dibu Martínez? Sería muy difícil encontrar un argentino en contra de eso. Y creo que estos mensajes son bien típicos de campaña y en ese sentido son mucho menos preocupantes que los otros. Claro, Son vos mucho preferís más... a Diego Claro. Santilli haciendo esto que Patricia Bullrich hablando de limpieza. Sí, hablando de limpieza, hablando de terminar con los planes, hablando de la delincuencia. Esto creo que es una campaña clásica que me deja hasta tranquila.
¿Sentís que se imitan? Yo te preguntaba recién Trump-Bolsonaro, da la impresión que Bolsonaro lo imitaba a Trump, y a mí me da la impresión que Patricia Bullrich y compañía están imitando a Bolsonaro ahora, a la hora de los tweets, todos en mayúscula, bien sensacionalistas, con frases, viste, muy amarillas para tener la repercusión en los medios y demás. Sí, creo que se imitan y creo que hay una idea de repetir lo que ya funcionó. Alguien podría pensar de manera tal vez un poco conspiranoica que hay una serie de organismos o personas, estoy pensando en Steve Bannon, de derecha en el mundo, que dicen, bueno, vamos a ir por este lado, bancamos a Bolsonaro, bancamos a Bullrich, bancamos a Milei. La verdad que creo que lo que está sucediendo es que esta gente dice, miren, le funcionó a Bolsonaro, le funcionó a Trump, ganaron elecciones, aunque no las últimas, ¿no? Trump ganó las elecciones de 2016, pero no las de 2020. No reeligieron. Claro, no reeligieron. Vamos a ir por este lado, que es algo que tal vez parte del electorado argentino esté demandando. La pregunta es, ¿cuántos del electorado argentino están demandando esos? Digo, ¿le puede servir a Milei para ganar 15%, 20% algunas bancas en el Congreso? Ya creer que con eso se gana la presidencia es pensar tal vez que el votante mediano argentino está muy a la derecha. Claro, claro. Sí. Ahora, ¿funciona el seguir, el notar que a Milei le funciona bien, entonces lo imito? Porque para copia ya tenés al original, en la misma oferta electoral. Sí, para copia ya lo tenés al original y además Milei no tiene ningún tipo de inhibición. Milei literalmente puede decir cualquier cosa, es una persona que dice claro. Cualquier cosa. Ya asistimos a eso. Sí, claro. Bullrich es la presidenta de un partido, tiene que llegar a un montón de acuerdos con un montón de gente y entonces es muy difícil como ganarle a Milei en ese discurso. Claro. Bueno, y Macri también en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, regresó de Qatar y lejos de horrorizarse por la falta de derechos laborales, por las enormes fallas en materia de derechos humanos, enormes incumplimientos y demás, dijo, es un país espectacular porque no hay sindicatos. Sí. Todo lo contrario a lo que decía en 2015, cuando decía, no, nadie te va a eliminar ningún derecho, no vamos a eliminar fútbol para todos, te inauguraba una estatua a Perón hace unos años antes de ganar las elecciones, digo. Bueno, lo que pasa es que Macri en 2015 hizo una campaña por el centro y ahora no sé qué va a decidir hacer Macri porque él tampoco dice qué va a hacer, pero si llegara a correr, a competir por la presidencia, es muy probable que no hiciera una campaña por el centro, que hiciera una campaña por la derecha. Y creo que en eso también tiene que ver cuál era el equipo que tenía en 2015, Marcos Peña, etcétera, y cuál sería el equipo que tiene ahora, ¿no? Uno piensa en un Macri que en sus últimas declaraciones, no solo de 2015, sino incluso de 2018, 2019 hasta ahora, está cada vez más a la derecha. Eso puede tener que ver con que identifica algo en el electorado o con que él se siente más libre para decir lo que realmente piensa, ¿no? También. Claro, pero ahí hay algo interesante, porque en 2015 Macri entendía que la forma de ganar era por el centro. De hecho, recuerdo a Durán Barba diciendo que Macri era de izquierda o centroizquierda directamente. Me acuerdo de un discurso de Macri cuando gana Larreta, donde dice vamos a mantener YPF, vamos a mantener aerolíneas, vamos a mantener fútbol para todos, y la gente le gritaba no, su propio electorado allí. Cuando Larreta no, quedó muy cerca de Lustó. Así Exacto. Que ese tal vez haya sido un discurso medio tratando de captar ese público que había votado a Lustó. Y ahora Macri, después de su gobierno además, digo, después de 4 años después de haber dejado el poder, lo que entiende es que se gana por la ultraderecha, o por lo menos viene apuntalando por ahí el discurso.